Hola a todos, bienvenidos a Romaníacos, el blog para disfrutar con la antigua Roma. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la historia de Roma, como son las reformas militares del cónsul Cayo Mario. La legión romana no siempre fue profesional. Victorias en episodios tan célebres como la Segunda Guerra Púnica o el asedio de Numancia se consiguieron con ejércitos de ciudadanos que se costeaban sus equipos. Pero a finales del siglo II a.C., el cónsul Cayo Mario llevó a cabo una serie de reformas militares que terminaron siendo decisivas en la historia de Roma. A partir de entonces se creó una nueva profesión, la del legionario. Pero, ¿por qué fueron tan importantes las reformas de Mario? ¿Qué fue lo que obligó a Roma a tomar esta decisión? ¿Cuáles fueron los cambios militares que impulsó el cónsul? Bueno, pues para poder entender el alcance de estas reformas de Cayo Mario, conviene conocer en primer lugar la composición y el funcionamiento de la legión consular. Lo primero que conviene saber es quiénes formaban la legión. Aproximadamente a partir del año 300 a.C. y hasta finales del siglo II a.C., los legionarios romanos eran milicias ciudadanas que se pagaban sus equipos. Era necesario tener unos ingresos mínimos para poder alistarse, por lo que los proletarios, es decir, las clases más bajas, no solían participar en la guerra. Solo lo hacían en situaciones excepcionales y desesperadas, como por ejemplo la que sufrió Roma tras su derrota en Canae ante el ejército de Aníbal. Lo que movía a los romanos a alistarse era su patriotismo y la necesidad de defender sus tierras. La creencia de la época era que solo quienes poseían bienes que defender lucharían con el arrojo necesario en una batalla. Como las campañas solían ser cortas, de unos 3 meses más o menos, los legionarios volvían en verano a sus tierras para recoger la cosecha y, tras volver a sembrar, ya estaban listos para participar en otro conflicto. ¿Cuántos hombres formaban una legión? Bueno, pues en la legión romana de esta época, recordemos que estamos todavía en la época consular anterior a Cayo Mario, la unidad militar básica era el manípulo. Cada manípulo estaba formado por 2 centurias y cada centuria eran unos 60 hombres, entre 60 y 80 hombres. Una legión la formaban 30 manípulos, por lo que nos da un total de alrededor de 4.800 legionarios en cada una de ellas. A todos estos legionarios había que sumarles los velites y la caballería. Los primeros eran soldados de infantería ligera y aportaban unas 1.200 unidades. Los segundos eran unos 300 jinetes. ¿Cómo formaba la legión en el campo de batalla? Bueno, pues vamos a intentar explicar de la manera más clara posible cómo solía formar en el campo de batalla la legión republicana antes de las reformas del cónsul Cayo Mario. La legión romana formaba en 3 líneas en triplex acies, divididas por edades de 10 manípulos cada una. Delante de estos 30 manípulos se situaban los velites, la infantería ligera. Vamos a explicar las características de cada una de estas líneas. Primero iban los velites. Los velites eran los primeros en entrar en la batalla. Su misión era debilitar al enemigo antes del choque principal y después retirarse. Su equipo era ligero, consistía en un escudo de mimbre, venablos y pieles de lobo para cubrirse. Lo que hacían en realidad era hostigar al enemigo y retirarse, y eran unos 1.200 hombres. Después de los velites venían los astati. Los astati eran soldados de entre 18 y 25 años. Llevaban escutum, casco, coraza, grebas, espada y pila. Pila es en plural, el singular sería pilum, es decir, serían 2 jabalinas pesadas con punta de hierro piramidal. Y los astati eran entre 1.200 y 1.600 hombres. Después de los astati, la línea que venía después de los astati eran los príncipes. Príncipes sería en castellano, príncipes para los más puristas. Los príncipes eran legionarios entre 25 y 35 años, llevaban también escutum, casco, coraza, grebas, espada y pila. Y también eran entre 1.200 y 1.600 hombres.
Y después, en la última línea, venían los más veteranos de todos, los triarii, con 2 i's, o los triarios en castellano. Los triarios solo entraban en batalla en caso de necesidad, y de hecho, si lo hacían, significaba que las cosas no iban nada bien. Llevaban una lanza en lugar de 2 pilas, eran como una especie, por decirlo así, de falange macedónica, su función era sobre todo defensiva, y eran entre 600 y 800 hombres. Eran menos, pero bueno, eran la infantería más pesada de Roma y bueno, y los más veteranos y experimentados. En cuanto, cambiando un poquito de tema, saliéndonos un poquito de lo que es meramente, digamos, el combate, en cuanto a los símbolos militares, en esta época los romanos usaban como estandarte animales como el águila, el lobo, el jabalí, el caballo o el minotauro. El minotauro, el animal mitológico. ¿Vale? Estamos acostumbrados a ver el águila en las películas, pero la verdad es que antes de las reformas de Cayo Mario había todos estos símbolos, todos estos estandartes, águila, lobo, jabalí, caballo y minotauro. La cosa cambiaría después, pero bueno, luego lo cuento. Bueno, entonces, esta era la situación, esta era la legión, grosso modo, que tenía Roma. Esta era la legión, recordemos, que se había enfrentado a Aníbal, que había derrotado a Aníbal en Zama bajo las órdenes de Publio Cornelio Escipión. Pero, bueno, pues a partir de las reformas de Cayo Mario, esto cambia. Entonces, ¿cuáles son las reformas militares de Cayo Mario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son tan importantes estas reformas militares? Para empezar, la legión, ya habíamos dicho que antes era una legión de ciudadanos que se pagaban sus equipos. Bueno, pues a partir de Cayo Mario la legión pasa a ser, o a empezar por lo menos, a ser profesional. Ante las dificultades para reclutar tropas, Mario tomó la decisión de alistar a los proletarios. Los proletarios, que ya habíamos dicho que eran la clase más baja de la sociedad romana, por supuesto después de los esclavos, estos sí eran ciudadanos, pero eran la clase más baja. Vale, hasta ese momento los miembros de esta clase social no podían participar en las guerras, simplemente porque no disponían de recursos económicos para pagarse el equipo militar. Hasta entonces los que tomaban parte en las guerras de Roma eran ciudadanos, sobre todo de clase alta. Los ciudadanos de clase alta, al fin y al cabo, iban a todas las guerras. Bueno, los proletarios hasta el momento no. Vale, con Mario esto cambia, y lo que hace Mario es, para poder reclutar a estas clases bajas, hizo que el Estado pagase el equipo de cada legionario. A cada soldado se le pagaría un salario, y parte de ese sueldo se destinaría a pagar el equipo militar, que terminaría siendo propiedad del legionario. Lo iría pagando poco a poco, de entrada lo pagaría el Estado y al final sería del legionario. Otra reforma de Cayo Mario es que si antes la unidad militar básica era el manípulo, a partir de Mario la unidad militar básica será la cohorte. Cada cohorte estaba formada por 6 centurias, es decir, cada cohorte eran 3 manípulos y por lo tanto cada cohorte contenía un total de 480 hombres. Cada legión tenía 10 cohortes. Más cambios con Mario. Como el Estado era el que pagaba el material militar, el equipo se uniformizó. Tener más o menos dinero para pagarse corazas o espadas ya no era relevante. Los astati, príncipes y triarii desaparecieron. Otro cambio es que, esto siempre según Plutarco, Mario hizo una modificación en el pilum, en la jabalina que ellos lanzaban antes de entrar en el combate cuerpo a cuerpo. El cónsul lo que hizo, siempre según Plutarco, es sustituir uno de los 2 remaches metálicos que unían la vara de hierro al asta por una espiga de madera. Con esto se conseguía que el pilum, al impactar en un escudo, se doblase y quedase inútil. De esta manera los legionarios se aseguraban de que el enemigo no cogía el pilum del suelo para lanzárselo a ellos.
Otra reforma importante que se le atribuye a Cayo Mario es que obligó a sus hombres a cargar con sus equipos. Gracias a esta reforma, la legión podía marchar con más rapidez, puesto que se reducía la longitud de la columna de marcha. Si antes de Mario las legiones marchaban a unos 2 km por hora, tras su reforma lo harían a unos 5 km por hora. Por este motivo se llamó mulas de Mario a los soldados de este cónsul. Además, a partir de Cayo Mario, la enseña de todas las legiones sería un águila esculpida en plata. Es un poco lo que habíamos comentado antes había varios estandartes, lo que hizo Mario fue unificar esto. El portador sería el aquilífer y era considerado el hombre más valiente de la legión. De hecho, como todo el mundo sabe, cuando los romanos perdían el águila, cuando perdían su estandarte, era una gran deshonra para los legionarios. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es comentar, grosso modo, un poquito por encima, las consecuencias de las reformas de Cayo Mario. Por un lado, las reformas militares de Cayo Mario consiguieron crear una legión mejor, de esto no hay duda. La legión anterior a Cayo Mario estaba hecha para las batallas que tuvieron que acometer los romanos en la península itálica, pero como ya hemos dicho, lo que hacían los romanos era librar una batalla de unos 3 meses y volverse a sus tierras, a recoger la cosecha. Sin embargo, cuando el imperio se empieza a extender, lo que sucede es que cada vez hay más fronteras que defender y que las campañas ya no son de 3 meses, sino de años. Por eso fue tan importante la reforma del cónsul Mario. A partir de ahora, los legionarios se dedicaban única y exclusivamente a eso, a la guerra. Además, la corte formada por 480 hombres era más flexible que el manípulo. La formación habitual seguía siendo la triplex acies en ajedrezado, pero esta se podía modificar con mayor facilidad. Y gracias a que los legionarios cargaban con buena parte de su equipo, el ejército romano se desplazaba ahora más rápido. Y por supuesto, ahora todos los soldados estaban bien pertrechados, pues el equipo lo compraba el Estado. Políticamente, la principal consecuencia fue que los generales obtendrían cada vez más poder. Los legionarios ya no eran ciudadanos que se pagaban su equipo y defendían su patria, sino que eran asalariados que dependían de su general. Por lo tanto, los soldados eran más fieles a su general que a Roma, y se estableció una relación de clientelismo que permitió a generales como Sila o Julio César cruzar el Rubicón y marchar con sus legiones contra Roma. Bueno, pues esto es lo que hoy queríamos explicar. Ya veis que las reformas de Cayo Mario fueron muy importantes. A partir de entonces, el ejército, la legión romana, fue una auténtica máquina militar y una de las claves de que Roma se extendiera como lo hizo. De hecho, las legiones famosas de Julio César, las que triunfaron en la Galia, son las que creó el cónsul Cayo Mario. Podéis encontrar más artículos interesantes en www.romaniacos.com y en Twitter en @romaniacos_blog, y también nos podéis buscar en Facebook como Romaníacos. Un saludo y hasta el próximo podcast.